Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, junto a ustedes a través de este canal. Y creo que toda la palabra que se ha estado trayendo en estos días sea de bendición para ustedes. Y rogamos también sus oraciones. Estamos viviendo momentos también difíciles, pero donde creemos que el cuidado de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra nación, nuestra provincia. Así que le invitamos a conectarse y en un momento la hermana Angélica estará compartiendo la palabra y, como dijimos en algún momento, la iglesia en casa. Usted, como iglesia, como templo de Dios, estará recibiendo la palabra del Señor para beneficio y crecimiento de su vida. Dios les bendiga. Hola hermanos, otra vez nos volvemos a juntar y a escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Y hoy quiero compartirles un nuevo tema que es la palabra de Dios tan importante y de saber que el Señor nos está hablando. Nos está hablando a través de su palabra, nos está hablando a través de circunstancias, de cosas, y nos está hablando. Y yo quiero compartir un tema tan maravilloso, que es de Primera de Timoteo. No vamos a estudiarlo texto por texto porque es mucho, pero este tema, Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hoy nuestro título se llama El misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Un misterio son cosas no reveladas. Un misterio, las cosas que no la podemos saber. Pero quiero decirles que aunque hay misterios, Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. El cristianismo tiene un fundamento bien firme. Y uno de los fundamentos es que no creer en la encarnación, el nacimiento milagroso de Jesús, es no creer la verdad de Dios que Dios nos reveló en su palabra, porque es un misterio. Si lo tenemos que ver, que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre. Y vamos a mirar Mateo capítulo 13, para que usted lea y vea la palabra de Dios. Dice Mateo 13, vamos a mirar el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué importante que es esto para nosotros. Cuando Jesucristo vino a la tierra, les hablaba a la gente por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones. Y había una razón especial, porque había cosas que no eran reveladas todavía. Pero a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos reveló todos estos misterios. El Hijo de Dios entiende todas estas cosas. Por eso que para la gente que no conoce a Dios hay misterios,
cosas no reveladas, pero ocultas, sendas ocultas, lugares ocultos. Pero el cristianismo, Dios nos reveló todas estas cosas. Y dice, acá vamos a ver 9 misterios en la Biblia. Yo solamente les voy a mencionar el texto, no lo vamos a leer, que usted lo busque en su casa. Por ejemplo, vamos a ver el primer misterio. Romanos 11:25, el rechazo de Israel. ¿Qué significa el rechazo de Israel? Dice la Biblia que a lo suyo vino, a su pueblo, y su pueblo lo rechazó y su pueblo lo mató. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el que recibe a Jesucristo puede ser hijo de Dios. El pueblo lo rechazó, pero nosotros lo aceptamos. El segundo misterio es el misterio del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, la gente no entiende qué es el cuerpo de Cristo, pero somos nosotros, toda su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ese misterio Dios nos reveló a nosotros, como cuerpo funcionamos, Jesucristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. El tercer misterio es la novia de Cristo. La novia de Cristo es la iglesia, que lo está esperando a su Señor, que Él vuelva. Ahora, el mundo no lo espera. El mundo no sabe que Jesús va a volver, o algunos escuchan vagamente el Apocalipsis, pero nosotros como iglesia lo estamos esperando. Por eso somos la novia de Cristo. Y el cuarto es el rapto. Dice 2 de Corintios 15:51. ¿Qué es el rapto? El rapto es la misma palabra, lo dice, que Jesús va a venir a buscar a su iglesia, pero no baja a la tierra, sino nos viene a buscar con sus ángeles y la iglesia se va. Los que estaban muertos van a resucitar y se van a ir con Cristo, y los que estamos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y Cristo nos va a llevar. Ese es el rapto. Después del rapto es la segunda venida. Ahí todos le veremos. El otro misterio es que no todos vamos a morir, sino seremos transformados. ¡Qué misterio! No todos vamos a morir. Cuando Cristo venga, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos van a tener un cuerpo espiritual, pero vamos a seguir en el cuerpo, nos vamos a conocer. Por eso que en el cielo nos vamos a conocer. No, por eso que es importante que prediquemos el Evangelio para que toda nuestra familia se convierta, porque qué triste cuando lleguemos allá y no estén nuestros seres queridos. Tenemos que orar y pedirle al Señor que se conviertan. El otro misterio, y esto dice que no todos vamos a morir, el otro misterio es el de la iglesia, es la iniquidad de la iglesia. ¿Qué es la iniquidad? Está hablando Apocalipsis 1:20, está hablando de la contaminación de la iglesia, de la gran Babilonia. Que la iglesia se va a contaminar con el mundo, con el pecado, se va a entremezclar. Por eso dice el Señor que salgamos nosotros, que salgamos de lo inmundo y vengamos a la santidad del Señor. Y el Señor quiere que nosotros no estemos en la gran Babilonia, donde todo se mezcla, donde se mezcla la religión, donde se mezcla la política, donde se mezcla todas las cosas. Y eso está en 2 de Tesalonicenses 2:7. Y el número 8 es el amalgamiento
del cuerpo de Cristo. ¿Qué es amalgamiento? Es que estamos unidos con Cristo. Amalgamar es algo que nos juntamos, que nos hacemos una sola cosa. Nosotros nos damos cuenta que este misterio maravilloso es que quiere el Señor que nos amalguemos en la fe, en el Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 3:9. Y el último, para entender, es que nosotros tenemos la misma fe. La misma fe. Nosotros necesitamos la misma fe, la misma esperanza para buscar al Señor. Y Dios quiere que nosotros podamos entender estos misterios revelados. Para nosotros, los hijos de Dios, no son misterios, pero son misterios, dice la Biblia, estos 9 misterios, pero Dios nos reveló a nosotros. Gracias a Dios que lo podemos entender. Y ahora sí podemos ver Primera de Corintios, capítulo 5, capítulo 2 de Primera de Corintios. Vamos a mirar el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios nos reveló todos estos misterios que acabamos de decir por su Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que jamás puede entender las cosas de Dios. Por eso, hermanos, tenemos tantas teorías, tantas filosofías, tantas cosas humanas que inventan, porque no conocen las cosas de Dios. Si nosotros miramos a las teorías, o a las filosofías, a las cosas, ¿cómo nos explican? ¿Cómo nos explican, por ejemplo, cómo vino el ser humano? Y ahí la explicación es que descendemos de los animales. Porque no tienen otra explicación, no pueden comprender de otra manera. Por eso, hermanos, nosotros sabemos, nosotros conocemos la respuesta y nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos y dónde estamos hoy. Esa es la realidad. La realidad es que nosotros conocemos, sabemos, pero el humano, sin Dios, sin su espíritu, no entiende estas cosas que son de Dios. Las personas que quisieron explicar no pudieron, porque solo se entiende por el Espíritu de Dios, acabamos de leer. Lo entendemos por el Espíritu de Dios. Por eso dice el Salmo 8 que Dios fundó de los niños la fortaleza. Y vamos a nuestro texto. Nuestro texto decía, indiscutiblemente es la piedad. Y ahora, 1 Timoteo 3:16, dice así, ¿qué significa la palabra piedad? La palabra piedad significa estar cerca de Dios, devoción con Dios. O sea, estar pegado a Dios, esa es la palabra piedad. La vida espiritual necesita disciplina. Diariamente tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que orar. Todos los días tenemos que ejercitarnos en la piedad. Y vamos a mirar 5 puntos de la piedad para que nosotros podamos comprender qué es la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice. Dios bajó del cielo y entró en el cuerpo humano
y estuvo como una persona humana entre nosotros. Ahora, nunca podríamos entender a Dios, Dios hecho carne. Dios hizo hombre. Es un misterio tan grande. Pero ¿cuál fue la razón de que Dios hizo hombre? Porque era la única manera de que un hombre pudiera morir por el pecado como el Cordero de Dios. No había otra forma. Entonces la única manera es que Dios mismo nos vino a salvar. Dios mismo se hizo hombre en Jesucristo, con Jesucristo, y Él nos vino a salvar. Por ejemplo, dice eso en Juan 1:4, San Juan, para aplicar la verdad, San Juan 1:14, dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la única razón era que murió en esa cruz para salvarnos, para perdonarnos, para llevarnos con Él. Y la salvación, Él vino a salvarnos y Él murió en la cruz para poder llevarnos con Él. Y de otra manera, como ser humano, dice que Dios envió a su Hijo, a Cristo, en Romanos 8:3. Vamos a mirar Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice que enviando a su Hijo, Cristo Jesús, no podía morir otro, porque Jesús en realidad no podía morir porque era eterno, pero al tomar el cuerpo de carne de humano, Él tuvo que morir, pero como humano. Pero su espíritu estaba con Dios. Su cuerpo fue molido por el pecado. Su cuerpo fue destruido, porque era necesario que Cristo muriera en la cruz para podernos salvar. Por eso, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto? Es el único que nos puede salvar, el único que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino por mí. ¿Por qué? Porque es el único que dio su vida por nosotros, el único que murió en la cruz. No hay otro Salvador. Hay muchas religiones, hay muchas cosas, pero el único que murió por nosotros es Jesús. Y el segundo punto, la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es estar cerca de Dios, es comprender el amor de Dios. Por ejemplo,
En las religiones, el budismo es una religión atea. Pareciera que cree, pero no cree, es ateo. Y tantas religiones que encontramos que existen en el mundo, pero ninguno de ellos murió y está muerto ahí en el cementerio, quedó ahí su cuerpo. El único que resucitó, el único que salió de la tumba, el único que venció la muerte, el único que fue al infierno y sacó a los que estaban encarcelados, el único que se levantó, no en espíritu, sino en espíritu, alma y cuerpo, es Jesucristo. Por eso nosotros tenemos la gran fe y confianza, como dice Romanos 8:11, y ese mismo espíritu que resucitó a Jesús está en nosotros, también nos va a resucitar y va a cambiar nuestros cuerpos. Por eso tenemos nosotros la gran alegría de que tenemos un Cristo vivo, que adoramos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Y este Cristo vivo está con nosotros. Y la tercera cosa es que Cristo fue visto de los ángeles. Y vamos a mirar Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. He aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque es aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice acá que estos pastores, estas personas que estaban ahí en la vigilia de la noche, vieron ángeles, que les mostró, que les dijo que había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Después, más adelante, vemos en Lucas 22:43, se le aparecieron multitud de ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Se les apareció mostrándoles, y vieron a Cristo, según observamos. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron, indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que Cristo estaba en ellos, el cual, anunciado de antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo, qué maravilla. Estos ángeles que anunciaron que Jesús nacía, estos ángeles
que le anunciaron al mundo que venía el Salvador del mundo, estos ángeles, dice que nos están observando a nosotros y están aprendiendo de nosotros. ¿De quién nosotros? De la iglesia, hermanos. Porque los ángeles no se salvan. Los ángeles nunca gozaron de la salvación, porque ellos ya son ángeles. Por eso ellos están aprendiendo de nosotros y nos están observando, como dice acá el apóstol Pedro, nuestro comportamiento, cómo nosotros nos comportamos con la gracia de Dios, con la salvación, con las cosas que Dios nos ha dado, porque nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida, lo que es ser salvo, sentirse perdonado, como dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y Él nos perdona, Él nos limpia, nos anima, y qué hermoso es sentirse perdonado por el Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que los ángeles están aprendiendo de la iglesia. Y no solo eso, cuando usted está desanimado, cuando usted está bajoneado, cuando usted pasa por pruebas y cosas, ¿sabe lo que le dicen los ángeles? Dale, no te quedes, como en una maratón, ya estás a punto de llegar al final. Seguí adelante, no te desanimes, seguí adelante, corre, que vas a llegar a la carrera que Dios te llamó. Por eso, hermanos, el cielo mismo nos alienta a nosotros, no nos damos cuenta, pero el Señor está con nosotros y nos está alentando. Y el cuarto punto, dice que este evangelio será predicado a los gentiles. Dice, no lo vamos a leer que lo conocemos, Génesis 12:3, pero le doy la cita, dice que Abraham era un hombre pagano que nació en Harán, y Harán geográficamente ahora se llama Irak, los iraquí, de ahí era Abraham, de la Mesopotamia. Y de Abraham, Dios le habla en Génesis 12 y le dice que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que le va a mostrar, que salga de Irán y que vaya a Canaán. Y de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus, de ahí se agregaron los hijos de José. José tuvo 2 hijos, por eso se habla de la media tribu y de la otra tribu. Era Manasés y Efraín. Ahora, de la tribu de Efraín nace la iglesia. Y usted me dice, pero pastora, ¿la iglesia nace de la tribu de Efraín? Sí, después les puedo mostrar en otra oportunidad. Y nace la iglesia porque la Biblia dice cómo entraron los gentiles a ser pueblo de Dios. Y Dios le amplía la bendición. En Génesis 17:6 dice que la bendición no solo sería para el pueblo de Dios cuando salieron ellos, sino también que serían para los gentiles. Y ahí está hablando de un misterio, otro misterio de la palabra de Dios. Dice que, ya dije, que la iglesia nace de la tribu de Efraín, de la medio tribu de Manasés, de Efraín. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que nace de esa tribu la iglesia? Porque eran gentiles, porque esos hijos nacieron en Egipto, de José. Entonces, vamos a mirar, eso sí, lo vamos a mirar, Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12,
versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se lleva a ídolos mudos. No quiero, hermanos, dice el 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Sabéis que cuando erais gentiles, dejamos de ser gentiles y ahora somos la iglesia, el pueblo de Dios. Porque cuando éramos gentiles, dice la palabra de Dios que acabamos de mirar, se os extraviaba llevándonos. Cuando no teníamos a Dios éramos gentiles. Eso se llaman gentiles. Porque hay dos pueblos, gentiles y judíos, el pueblo de Dios. Y ahora nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios. Los gentiles son aquellos que todavía no se convirtieron, no conocen a Dios, porque no saben las cosas de Dios. Pero nosotros que nos convertimos, aunque no somos judíos, somos la rama injertada en el olivo, en el tronco, y somos las que traemos los frutos. Somos la iglesia, aunque no pertenecíamos a ese pueblo, pero ahora somos ese pueblo. ¿Por qué? Porque finalmente hemos recibido la palabra de Dios y en nosotros se ha revelado Dios, este Dios de la gloria, este Dios grande, este Dios poderoso, se ha revelado a nosotros. Y hoy nosotros tenemos esa grandeza. Dice que tenemos ese tesoro en un vaso de barro. Nosotros somos el vaso que sostenemos la gloria de Dios. De barro porque no se puede ver, está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos esta bendición, hermano, de haber conocido a Dios. Entonces tenemos la piedad porque estamos cerca de Dios. Estamos buscando a Dios, conocemos a Dios. Para nosotros no hay misterios, para nosotros todo está revelado y está tan claro como que lo podemos explicar a las personas. Por eso, hermanos, no nos desanimemos, sigamos al Señor. Ya viene el Señor pronto a buscarnos. Lo que está pasando hoy en el mundo es nada más ni nada menos lo que está escrito en la palabra. Nosotros sabemos que es así y también sabemos que Dios nos va a guardar de todo mal, de todo peligro, de toda cosa que pudiera venir contra nuestras vidas. Por eso los animo a que aprendan a orar, aprendan a buscar, aprendan a proclamar, agárrense de la palabra, agárrense del Señor que Él está con nosotros. Y Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Nosotros oramos a un Dios vivo, le cantamos a un Dios vivo, le adoramos a un Dios vivo, le adoramos al Señor. Él escucha nuestra oración. Usted sabe que Dios le escucha, ¿no? Nos escucha. Y ahora mismo le vamos a decir al Señor, orando, primero dándole gracias y después pidiéndole al Señor por otras personas que le conozcan también. Amén. Señor, te queremos agradecer por esta revelación maravillosa de tu palabra. Qué palabra tan hermosa que podemos entender los misterios de la palabra de Dios. Y por eso, Señor, te damos tantas gracias
porque para el mundo esto es un misterio, pero para nosotros no, porque somos tus hijos. La palabra es revelada en nuestras vidas. Y por eso, Señor, te agradecemos tanto que nosotros podemos entender los tiempos en este momento, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Son cosas momentáneas, pero ya tú lo has dicho en la palabra que esto va a venir, va a acontecer, pero no nos va a acontecer a nosotros. Tú nos vas a guardar de todo mal, de todo peligro, pero también te queremos pedir a aquellos que no te conocen, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros presidentes, nuestras autoridades, nuestros maestros, todas las personas que todavía no te conocen y que quizás en medio de esta pandemia, de este problema, se hacen las mismas preguntas que a veces nos hacíamos nosotros. ¿Está Dios acá o es el diablo que mandó esto? No, hermanos, es Dios que de alguna manera quiere que nos volvamos a Dios y le reconozcamos que es el único que dio su vida por nosotros, el único que murió en la cruz, el único que vino a salvarnos. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue ayudando a tus hijos y te damos tantas gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Te bendecimos, Señor, de todo corazón. Amén. Señor, les bendiga, hermanos, y nos volvemos a encontrar con otro tema. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos, y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.